Bien, buenos días, doctor. Vamos a proceder con nuestra exposición. El tema que nos tocó es el olfato y los integrantes son Adriana Fuerte, Dayana Urbina, Ernesto Brenes, Laisha Peters y Hernán Rodríguez. El olfato. ¿Qué es el olfato? El sentido del olfato es el que nos permite discriminar los olores y nos advierten algunos peligros. La nariz es el órgano por el cual penetra todos los olores que sentimos desde el exterior. El olfato, que está relegado al fondo de la nariz, está construido por dos cavidades, las fosas nasales separadas por un tabique. La parte interna de la nariz está formada por dos pares, pituitaria amarilla y pituitaria roja o rosada. El olfato contribuye con el gusto y estimula el apetito y las secreciones digestivas. La nariz. La nariz se extiende desde la cavidad nasal hacia la parte frontal de la cara y posiciona la nariz hacia abajo. Tiene forma de piramidal con sus vértices y le llaman el triángulo de la muerte. El ángulo superior de la nariz entre la abertura de la órbita contribuye con la frente. Aquí, como podemos observar, aquí miramos perfectamente cómo es el triángulo. Y tenemos los cartílagos mayores y tenemos el cartílago nasal lateral y el que lo divide cartílago separado, cartílago septal. Bueno, tenemos la estructura anatómica de la nariz. Bueno, tenemos los tres cornetes, cornete superior, medio y inferior. Tenemos aquí la coana. Tenemos el epitelio olfatorio, el vestíbulo, el meato inferior y el paladar duro y los senos frontales. Estructura del olfato. Los órganos del sentido del olfato son las dos cavidades de la nariz llamadas fosas nasales o cornetes. Ambas se comunican al exterior a través de las ventanas de la nariz, lugar por donde penetran los olores justamente en el aire que se respira. Las fosas nasales se encuentran separadas por el cartílago y protegidas por un vello que retiene el polvo que flota en el aire. Las fosas nasales se encuentran cubiertas por una membrana mucosa cuya parte inferior recibe el nombre de pituitaria roja y en su parte superior de la pituitaria amarilla. La roja calienta y filtra el aire que se respira. En la amarilla se hallan las terminaciones nerviosas que se impresionan con los distintos olores y envían esas sensaciones al cerebro. Función del olfato. El sentido del olfato se encarga de captar los olores, luego los convierte en impulsos nerviosos y los transmite al cerebro para que los interprete. Las partículas que se desprenden de los cuerpos producen olores. Entran por la nariz, se sitúan en la mucosa del interior y se convierten, gracias a una reacción química, en impulsos eléctricos que viajan a través del nervio olfatorio y llegan al cerebro. Luego el cerebro reconoce la sustancia que olemos. Debemos destacar que unos cuerpos desprenden partículas con más olor que otros. Cuanto más cerca estemos de la fuente de olor, más partículas hay en el aire. Bueno, continuando lo que es con la vía olfatoria y el nervio olfatorio, tenemos que está formado por el bulbo y el tracto olfatorio. La vía olfatoria tiene los receptores llamados cilicios olfatorios de las neuronas olfatorias, que se ubican en las mucosas de la porción superior de la fosa nasal, sobre el nivel de la concha superior o pituitaria amarilla. Las células olfatorias son neuronas bipolares, pequeñas, con un fino axón y una dendrita que se dirigen hacia la superficie mucosa y desde cuyo extremo emergen unos 10 a 20 pequeños cilicios mielinizados, denominados folículos o vesículas olfatorias. El nervio olfatorio tenemos que viene y procede del rinencéfalo. Es un nervio sensorial. Se origina del neuroepitelio olfatorio ubicado en la cavidad nasal. Los axones de estas células atraviesan la lámina cribosa del etmoide y sinaptan con las células mitrales que se ubican en el bulbo olfatorio. Los bulbos olfatorios se ubican bajo el lóbulo orbitario a ambos lados de la cresta Galli del etmoide. Los axones de las células mitrales forman los tractos olfatorios que ingresan al diencéfalo para ingresar a las áreas corticales
correspondiente. Siguiendo con la función del nervio olfatorio, dice el olfato. Función del nervio olfatorio es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz hacia el sistema nervioso central, siendo clasificada como fibras aferentes, viscerales y especializadas. Es posible encontrar células olfatorias especializadas ante toda la mucosa pituitaria, con una prolongación periférica y una prolongación central, siendo verdaderas células nerviosas homólogas de las células del ganglio de Cortis y del ganglio de Scarpa, de las vías auditivas y homólogas, por lo consiguiente, de las células constituidas de los ganglios especializados. En esta lámina podemos observar lo que son fibras del nervio olfativo, bulbo olfativo izquierdo, tracto olfatorio, nervio olfatorio y lo que es el epitelio olfatorio. El sentido del olfato tiene una función de ayudar al ser humano a relacionar adecuada con su entorno y mantener información sobre el estímulo olfativo para procesar e identificar sustancias y objetos. Si bien es cierto que ese es el sentido más desarrollado del ser humano, tanto al sentido del oído como al sentido del gusto se le denominan como sentidos químicos, ya que son quimiorreceptores. En esta lámina podemos observar lo que es el sentido del olfato, que tenemos el bulbo del olfato, placas ribosas del etmoide, la pituitaria amarilla, pliegues nasales y pituitaria roja y lo que es el orificio nasal. Bien, siguiendo con la exposición tenemos lo que son las pituitarias. Estas también llamadas como mucosas nasales. Revisten sin interrupción lo que son las paredes de las fosas nasales. Se comunican con la piel anteriormente de las ventanas y los orificios de la faringe. Esta mucosa tiene un color rojizo en la parte externa y presenta un reflejo color amarillento. La pituitaria roja. Esta se ubica en la parte inferior de la fosa nasal y está recubierto por numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire. La pituitaria amarilla. Esta se ubica en la parte superior de las fosas nasales y presenta 3 capas. De las células de sostén, la olfatoria y las nasales. Ahora en esta lámina podemos observar lo que es la ubicación de la pituitaria amarilla y la ubicación de la pituitaria roja. Los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores que componen el sentido del olfato se especializan en la captación de sustancias químicas volátiles transportadoras por el aire. El olor produce acostumbramiento, es decir, a cabo de cierto tiempo de percibir cierto olor dejamos de detectarlo, ya que los receptores se impregnan en esta sustancia y se saturan, por lo que dejan de enviar la señal al encéfalo. Los quimiorreceptores, denominados también células de Scholz, son neuronas bipolares cuyas dendritas terminan en cilias que se orientan hacia la cavidad nasal, y los axones de las células de Scholz constituyen lo que son las fibras nerviosas y atraviesan la lámina cribosa del etmoide y confluyen en los bulbos olfatorios. Esto es para cada una de las fosas nasales. Bien. Esta fue nuestra presentación, esperamos que les haya gustado y muchas gracias.